Entonces, esta es nuestra cuarta sesión en línea que tiene relación con el tema de manejo agroecológico de plagas y enfermedades. A través de este enlace que compartimos en el anuncio, ustedes pueden ingresar a la sesión en línea. Como lo hemos hecho en las otras sesiones, vamos a ir directamente al botón contenido del curso para que hagamos una familiarización y socialización de las evidencias, de los contenidos y las evidencias planteadas para hoy. Entonces voy a dar clic sobre el botón contenido del curso mientras carga nuestra, nuestra ventana, ya se las comparto. Y allí entonces nos vamos a dirigir a la carpeta proyecto. Antes de socializar nuestra actividad número 4, les voy a socializar el cronograma de actividades para que verifiquemos que estamos dando estricto cumplimiento a nuestras fechas planteadas. Entonces estamos en nuestra actividad 4 con el resultado de aprendizaje identificar en los cultivos los microorganismos que interactúan en la salud de las plantas y los mecanismos de defensa que éstas utilizan contra las enfermedades e infecciones. Nuestra cuarta actividad de aprendizaje empezó ayer, 4 de abril, y finaliza el próximo martes 11 de abril. Hasta ese día van a estar disponibles los enlaces para que realicen sus envíos. El miércoles 12 de abril se va a realizar el cierre administrativo en la plataforma Sofía Plus, pero solo se va a calificar lo que envíen hasta el 11 de abril a la medianoche. Nuestra cuarta sesión en línea programada para hoy 5 de abril a las 3 de la tarde. Aquí también ustedes pueden observar el enlace para ingreso a esa sesión y las evidencias calificables. Conocer sobre el manejo agroecológico de plagas y enfermedades, que es una evaluación, y una investigación, aplicar mecanismos de control biológico para los cultivos de café y plátano. Mañana, pues muchos de nosotros sabemos que es un día festivo, entonces, digamos que como tal, no voy a estar constantemente en la plataforma, porque para nosotros, pues, digamos que es un día de descanso, pero igual todos los recursos y el curso como tal está disponible para que ustedes puedan adelantar y se pongan al día en las evidencias que tienen pendiente. Por favor, ténganlo en cuenta. Sin embargo, pues voy a estar pendiente de los correos y de algunas cosas para estar respondiendo esporádicamente. Listo. Entonces, ahora sí, nos vamos a ir a la carpeta de la actividad número 4. Recuerden que tenemos una carpeta con la actividad experiencial, pero esa actividad experiencial no es calificable ya que es un recurso que estamos utilizando en la actualidad donde aprendemos jugando, pero pues digamos que no es, necesitamos de una conexión a internet de excelente calidad para poderlo utilizar. Entonces, muchos de los aprendices han manifestado que no cuentan con esa conexión a internet de excelente calidad y por eso no lo estamos calificando. Tenemos disponible la guía de aprendizaje número 4, el material de formación, el material complementario y las evidencias. Mi recomendación siempre es, por favor, remítase primero al material de formación y al material complementario, revise los contenidos para que con base a esto, a los conocimientos apropiados, podamos desarrollar la guía de aprendizaje o las evidencias que tenemos planteadas para evaluar de esta actividad de aprendizaje. Entonces voy a abrir nuestro material de formación. Recuerden que nos lo presenta de dos formas, en versión descargable, que es un PDF, y la versión multimedia, que es una versión interactiva, que solo va a estar disponible mientras el curso esté activo. ¿Esto qué quiere decir? Que tan pronto el curso se cierre, no vamos a poder ingresar nuevamente a esta versión multimedia. Entonces, por favor, descargue el PDF para que lo tenga dentro de sus documentos personales. Entonces, por efectos de que es un poco más gráfico y más dinámico, vamos a trabajar hoy sobre la versión multimedia, pero las dos versiones tienen exactamente los mismos contenidos. Entonces, ya les comparto, nos abren una nueva ventana. Permítanme un segundo, como les he mencionado en otras ocasiones, mientras carga el archivo. Listo. Entonces, venimos aquí donde tenemos los documentos relacionados con el manejo agroecológico de plagas y enfermedades. Me voy a remitir a la introducción, que allí vamos a encontrar
de acuerdo a la dinámica que hemos seguido siempre, un mapa conceptual que nos resume los contenidos que vamos a trabajar. Ay, discúlpenme, por favor. Entonces, nuestro tema principal, como lo hemos venido mencionando el día de hoy, manejo agroecológico de plagas y enfermedades, donde vamos a ver estos tres grandes temas relacionados de forma independiente y hablaremos de lo que son las plagas, cuál es la definición de una plaga, qué interacciones tiene la plaga, cuáles son sus categorías y las formas en que causan daño. Dentro de las categorías, pues hablaremos de la identificación de su presencia y el daño que causa. En arbences hablaremos del tipo de arbences. Antes estas arbences eran mal llamadas malezas. Entonces vamos a hablar de los tipos de arbences, el manejo que le podemos dar de forma preventiva o de forma directa, qué indicadores tenemos de la presencia de arbences y cuáles son las manejadoras de arbences, o sea, el uso de otras especies vegetales que nos ayudan de una u otra forma a competir con estas arbences para que no, digamos que, deterioren la productividad de nuestro cultivo, nuestro objetivo principal económico. Cuando hablamos de enfermedades, también vamos a definir qué es una enfermedad, los tipos de enfermedades que se presentan, cuáles son los agentes causales de esas enfermedades, el manejo que debemos darle y si ese manejo debe ser preventivo o debe ser directo. Entonces, a grandes rasgos, estos son los contenidos que vamos a trabajar en esta cuarta actividad de aprendizaje. Entonces, vamos a hacer la verificación de cada uno de los enlaces para que tengamos en cuenta o para que en este momento comprobemos que todos están funcionando correctamente. Entonces, aquí en las generalidades, como estábamos hablando, los daños fitosanitarios que se causan en los cultivos pueden ser inducidos por tres tipos de situaciones. ¿Cuáles son esos tres? Las malezas, o lo que estábamos mencionando como arbences, las plagas y las enfermedades, que no son lo mismo. Cada una de ellas presenta unos síntomas diferentes, afecta de forma diferente el cultivo, pero que sí pueden llegar a asociarse para acabar con un sistema productivo. Teniendo en cuenta eso, entonces nos vamos a revisar uno a uno cuál es el concepto, por ejemplo, para este caso, de las arbences y cómo podemos identificarlas en nuestro cultivo y qué manejo podemos dar. Normalmente, cuando nosotros tenemos arbences dentro de nuestro cultivo, antes llamadas o antes mal llamadas malezas, normalmente lo que debemos evitar es que estas plantas compitan con nuestro cultivo comercial por nutrientes, agua y luz. Pero la presencia de las arbences favorece el equilibrio de los ecosistemas y la presencia de la diversidad de diferentes microorganismos. Y esto permite que de una u otra forma nosotros logremos conservar el recurso suelo. Entonces aquí nos habla de cuáles son los tipos de arbences, qué clasificación le podemos dar para identificarlas, cuáles son las arbences indicadoras y cuáles son las arbences mejoradoras. Como les he dicho en otras ocasiones, pues mi intención en este momento no es leer cada presentación para que tengamos una clase magistral, sino socializar estos contenidos para que verifiquemos que están disponibles. Entonces aquí nos habla de las prácticas preventivas que tenemos para el control de arbences, y entonces ya nos viene a hablar de todas estas prácticas culturales mediante las cuales nosotros establecemos un manejo específico para evitar o controlar la incidencia de la presencia de esas especies vegetales. Cuando hablamos de los controles directos o curativos, entonces hablamos ya de la erradicación de esas especies vegetales que tenemos que hacer dentro de nuestro cultivo. Después de eso, nos vamos a ir
al tema relacionado con el manejo de plagas. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que no todos los daños que observamos en nuestros cultivos son causados por hongos y no todos los daños que observamos en nuestros cultivos son causados por mosca blanca o por un gusano, como siempre lo describe la mayoría de agricultores. Es importante tener en cuenta que dentro de digamos, las plagas que encontramos en nuestro cultivo, tenemos diferentes órdenes que tienen una clasificación de acuerdo a sus características. Ustedes en los contenidos van a observar o van a leer que nos mencionan algunos de los órdenes a los que pertenecen pues las plagas más comunes en nuestros cultivos. Entonces nos habla de dípteros, coleópteros, lepidópteros. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de dípteros, esto hace referencia a todo lo que son moscos, coleópteros a todo lo que son cucarrones y lepidópteros a todo lo que son mariposas. Además de eso, nosotros dentro de las plagas no solamente encontramos insectos, encontramos también arácnidos, dentro de los que podemos clasificar los ácaros y las arañas, y encontramos algunos nemátodos y moluscos como son las babosas. Bueno, además de eso que como plaga también podríamos identificar a los anfibios, reptiles, roedores, aves, todos aquellos que atacan nuestros cultivos de una u otra forma, deteriorando su calidad y disminuyendo su productividad. Entonces, en el caso de los insectos, que es lo que nosotros habitualmente más observamos como plaga dentro de los cultivos, debemos afirmar que estos insectos, además del daño que causa dentro de las plantas, eh, consumiéndola o alterando sus características, estos también pueden ser transmisores de enfermedades, principalmente todas aquellas que tienen relación con los virus. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar en nuestra gráfica, en nuestros vínculos, los temas que estábamos mencionando hace algún momento. Entonces hablamos de que hay categorías de plagas y dentro de esas plagas encontramos todas aquellas que de acuerdo a su presencia reciben una clasificación. Entonces las que son potenciales, ocasionales, claves y migrantes. Y aquellas que de acuerdo a la parte de la planta que dañan pueden ser directas o indirectas. Entonces, es importante tener en cuenta que esto tiene relación directa con el nivel poblacional de un insecto dentro de un cultivo. No está mal que haya presencias de insectos. La dificultad se presenta cuando el nivel poblacional de estos insectos va aumentando. Entonces, para que por favor apropiemos este tema y comprendamos, digamos que eh, los daños que nos está causando. Entonces, una vez tenemos identificada la presencia y el nivel poblacional de estos insectos, también debemos identificar cómo estas plagas dañan nuestros cultivos. Entonces, algunas de estas plagas son masticadoras, son minadores de hojas, son enrolladores y pegadores de hojas, perforadores de botones florales y frutos, porque no solamente afecta a las hojas o los tallos, en general afecta a todas las partes de la planta. Y es muy importante que nosotros identifiquemos cuáles son las partes que está afectando el insecto para que asimismo podamos establecer un control efectivo de estas plagas. Entonces, muchas veces voy a venir a un caso en particular. Muchas veces nosotros vemos unas maripositas revoloteando en un cultivo, sobre todo en hortalizas, y nosotros decimos, ay, mire esa mariposita tan bonita. ¿Qué sucede? Quien está causando el daño en nuestro cultivo son las larvas o los gusanos de esas maripositas que ya posiblemente se comieron parte de las hojas de nuestro cultivo. Entonces es importante que nosotros identifiquemos en qué estado causa el daño y cómo es ese daño que nos está causando. En el caso de los ácaros, digamos que estábamos hablando hace un momento de los arácnidos, ellos son organismos chupadores, o sea que lo que hacen, extienden su aparato bucal y extraen toda la savia o los líquidos de la planta.
Asimismo, por ejemplo, como las hormigas, que es una plaga que cortadora, comedora de hojas. Entonces, para que por favor revisemos toda esta partecita y tengamos en cuenta cómo son esos daños que nos están causando y los diferenciemos. En el caso de las plagas y las interacciones con el sistema agroecológico, es importante tener en cuenta que todas las condiciones de la zona o los factores climáticos van a influir en la presencia o no de plagas dentro de un cultivo. Muchas veces nosotros establecemos un cultivo porque nuestro vecino lo tiene y él está ganando o está produciendo, pero no tenemos en cuenta que hay variaciones en las condiciones, cosas tan sencillas como el viento, cosas tan sencillas como la disponibilidad de luz o la dirección o la intensidad con la que puede llegar la luz en nuestro espacio en particular. Entonces, por eso es tan importante que cuando nosotros planeemos un cultivo tengamos en cuenta todos estos factores climáticos que de una u otra forma van a influir directamente en la presencia de plagas en nuestro cultivo. Para el caso de incidencia que encontramos por factores biológicos dentro de un cultivo, pues que hayan plantas hospederas donde se establezcan estas plagas, que hayan enemigos naturales, entonces de pronto que nosotros podamos establecer controles y la presencia de otras plagas que van a incidir sobre los niveles de infestación de estas plagas. Hay algunas plagas que, así como uno puede establecer asociaciones para controlar, también se pueden asociar para dispersarse dentro de nuestro cultivo. Aquí vamos a observar los métodos y estrategias para el manejo de esas plagas, desde luego desde el punto de vista agroecológico, cómo podemos establecer esos controles y cómo podemos crear unas interacciones para poder controlar la presencia de estos individuos dentro de nuestro cultivo. De manera preventiva, pues nosotros en la agricultura ecológica tenemos algunas prácticas que nos permiten, digamos que regular o limitar la presencia de estas plagas. Durante el trayecto de nuestro curso hemos estado hablando de cuál es la adecuada preparación del suelo, de que identifiquemos y conozcamos las características que debe tener el suelo, que debe tener el terreno, que debe tener el ambiente donde vamos a sembrar. Entonces, conocer todo esto nos permite planear un cultivo adecuadamente y desde luego, cuando hemos planeado y proyectado una producción, pues desde luego el ataque causado por plagas y enfermedades, digamos que entre comillas, va a ser menor. Desde la agricultura ecológica, cuando ya tenemos la presencia de algunas plagas, pues existe el uso de algunos productos, digamos que entre comillas, que no son de síntesis, que no son de síntesis química, que son productos de origen natural, digámoslo de esta manera, que podemos procesar en nuestra unidad productiva o nuestra finca y que nos sirven para controlar la presencia de estas plagas, ya cuando están. Entonces aquí nos mencionan algunas especies que podemos utilizar y para qué nos sirve. Entonces, primero, en la primera diapositiva, ustedes observan los tipos de preparaciones que podemos hacer y en la segunda diapositiva nos mencionan la preparación y la especie vegetal que nos sirve para el control de estos problemas fitosanitarios o de estos insectos. Entonces, ustedes pueden ir revisando cada una, cómo la podemos utilizar y para qué nos sirve. ¿Listo? Entonces, la invitación es para que apropiemos estos contenidos y logremos identificar cómo debemos eh, manejar nuestro cultivo, porque realmente el control, digámoslo así, de plagas y enfermedades en nuestros cultivos o de problemas fitosanitarios debe ser más preventivo que curativo. Insisto con lo que mencionaba hace un momento, si yo realizo un proceso adecuado de planeación y de establecimiento de mi cultivo, es muy posible
que el ataque causado por plagas y enfermedades sea menor, o que haya presencia de problemas fitosanitarios, pero no en los niveles eh, porcentuales que afecta nuestra producción desde el punto de vista económico. Entonces vamos a ver ahora el manejo de enfermedades. Entonces aquí igual nos habla de los tipos de enfermedades que nosotros podemos tener en nuestros cultivos, que desde luego una enfermedad siempre va a afectar la calidad y la cantidad de nuestra especie vegetal. Pueden ser bióticas o pueden ser abióticas. Entonces, nosotros podemos tener enfermedades causadas por microorganismos, dentro de los que podemos hablar de hongos, bacterias, virus y otros microorganismos que ustedes saben que con el pasar del tiempo siempre aparecen nuevas evidencias de nuevos microorganismos. Y las de tipo abiótico, que normalmente están determinadas por alteraciones que sufre la planta de tipo metabólico, donde básicamente depende de una inadecuada nutrición, depende también de disponibilidad o no de agua, bueno, todas las condiciones que debemos proporcionar a una especie, a un organismo vivo para que pueda desarrollarse correctamente. Entonces, dentro de las enfermedades, como lo mencionábamos hace un momento, nosotros tenemos diferentes agentes dentro de los que encontramos los hongos, las bacterias, los virus y vuelvo, insisto, otros microorganismos. Cada uno de estos agentes se ven beneficiados porque cuentan con las condiciones específicas para su presencia y su proliferación. Desde luego, nosotros debemos tener en cuenta que estos microorganismos se van a proliferar dentro de nuestro cultivo cuando tenemos las condiciones óptimas para que esta proliferación se dé. ¿Qué nos sucede? Por ejemplo, para el caso de los hongos se presentan cuando cuando se aumenta la humedad relativa, cuando las distancias de siembra entre las plantas es reducida, no manejamos distancias de siembra adecuadas. Recuerden que tuvimos una evidencia en la que hablábamos del alistamiento del terreno para la siembra. Entonces, por ejemplo, si a mí me dice que debo sembrar mi especie vegetal a 3 metros, un árbol frutal, pero es que yo quiero tener más planta, entonces no, la voy a sembrar a 1 metro de distancia. Entonces, ese simple hecho de yo reducir las distancias de siembra permite que aumente la humedad relativa y por ende la proliferación de patógenos como los hongos. Desde luego, para que el patógeno esté, además de que cuente con las condiciones necesarias en el ambiente, debe haber un huésped, ¿cierto? O debe haber una planta que sea susceptible a este patógeno, que en este caso, para este caso, va a ser nuestra especie vegetal destinada para nuestra producción comercial. Entonces, tener en cuenta que si nosotros desde el inicio revisamos muy bien cómo debemos establecer nuestro cultivo, con qué condiciones debemos cumplir, pues sencillamente vamos a estar realizando controles preventivos para la presencia de estos problemas fitosanitarios. Entonces, aquí vamos a ver nosotros algunos síntomas que presenta la planta cuando está enferma. Entonces, asimismo, vamos a ir observando de acuerdo a los agentes causales, por ejemplo, como nos está mostrando aquí, cuando tenemos hongos, cuando tenemos bacterias y cuando tenemos virus, cómo se manifiesta, cómo se manifiestan esos síntomas en la planta. Entonces, revisar uno a uno para diferenciarlos, porque uno muchas veces dice que todo es hongo y no es así. Cada una de ellas tiene una forma y una manifestación diferente. ¿Y cómo debemos hacer la prevención de estas enfermedades desde el punto de vista cultural? Entonces, por ejemplo, aquí nos habla mucho de un tema muy, muy importante que mencionábamos al iniciar nuestro curso, de la rotación de cultivos, de cómo debemos disponer los residuos vegetales, cuál es el manejo de las distancias de siembra que debemos establecer. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta, no nos podemos casar con los monocultivos porque este es un grave error que cometemos siempre y entonces
las plagas y las enfermedades terminan siendo, estableciéndose en nuestro lote, en nuestro terreno, y difícilmente las vamos a poder erradicar. Entonces, ¿cómo podemos aquí hacer ese control de enfermedades? Y desde el punto de vista, como lo veíamos en las plagas, desde el punto de vista de la agricultura ecológica, ¿qué productos naturales podemos utilizar para el control de esos problemas fitosanitarios cuando ya están presentes en nuestro cultivo? Desde luego, recordemos que la idea es que nosotros todos los manejos los hagamos de forma preventiva, de tal manera que cuando se nos presente, porque se va a presentar de una u otra forma un síntoma de daños causados por plagas o enfermedades, podamos tomar las medidas necesarias, pero que se permita controlar, no que la población sea tan alta que llegue al punto de que ya no podemos hacer nada. Entonces aquí nos habla de los otros métodos de manejo, métodos de tipo legal. Muchas veces lo que tenemos es que entrar en unas cuarentenas para evitar la diseminación de esos problemas fitosanitarios. ¿Qué podemos hacer cuando el manejo es cultural? Y desde luego, no queremos llegar al manejo químico, pero, y no se contempla dentro de la producción agroecológica, pero en algunas ocasiones conozco de productores que han tenido que llegar a ese punto con el fin de no perder toda su inversión. Entonces, digamos que si nosotros hacemos un proceso muy bien planeado, si nosotros contemplamos paso a paso cada una de las, planteamos cada una de las actividades que tenemos que hacer, pues sencillamente podemos, digamos que de una u otra forma, mantener adecuadamente nuestro cultivo, evitando pérdidas económicas. Entonces, aquí tendríamos nuestras, nuestra, ¿qué? Nuestra, el concepto y la identificación de lo que son enfermedades. Después de eso, vamos a ver cómo podemos preparar bioinsumos para el control de algunas plagas y enfermedades. Estos bioinsumos que ustedes van a encontrar aquí son los más conocidos, son los más populares y nos menciona qué se necesita, o sea, cuáles son los materiales y cuál es el proceso para preparación de cada uno de esos bioinsumos. Digamos que nos sirve para que lo tengamos como referencia y podamos aplicarlos dentro de nuestro proceso productivo. Una recomendación especial es que seamos muy estrictos en la preparación. Si nosotros estamos haciendo una fermentación, que sea una fermentación, porque en muchas ocasiones las personas piensan que entre más feo huela es mejor y sucede que hay procesos en la agricultura ecológica que pueden transformarse de fermentación a putrefacción. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta todas las recomendaciones dadas en estos procedimientos, cómo se debe realizar el paso a paso para así evitar después pérdidas y contaminaciones más altas de las que puede causar algún otro tipo de producción. Teniendo en cuenta eso, entonces nos vamos a ir a revisar los materiales complementarios que aparecen de consulta. Permítanme un segundo, ya se los comparto, para el desarrollo de nuestro contenido de la cuarta actividad de aprendizaje. Entonces, dentro de los materiales complementarios encontramos estos documentos. Estos documentos no son autoría del SENA, son PDFs que están disponibles en la web y en las diferentes bibliotecas, pero que nos sirven para poder continuar con el proceso de apropiación de conocimientos y complementar nuestras evidencias. Hecho eso, nos vamos al recurso de las evidencias para que podamos ver cuáles son las evidencias planteadas para esta cuarta actividad de aprendizaje. Entonces tenemos dentro de las calificables la evaluación conocer sobre el manejo agroecológico de plagas y enfermedades, la investigación aplicar mecanismos de control biológico para los cultivos de café y plátano y el sondeo de evaluación del programa. Hago una aclaración, el sondeo de evaluación del programa no es calificable. Si bien es cierto, nos invitan a que lo realicemos, nos invitan a que lo presentemos,
esta es una herramienta que el SENA tiene para implementar planes de mejora en los procesos de aprendizaje. Entonces aquí es donde ustedes van a decir, considero que falta esto o considero que deberíamos enfocar nuestro aprendizaje a un contenido en particular y el SENA lo toma como insumo para implementar esas observaciones y mejorar la calidad de nuestros cursos. Entonces, todos invitados, por favor, a presentar ese sondeo de la evaluación para que podamos utilizarlo más adelante para poder mejorar la presentación de nuestros cursos. Me voy a ir a la página 2. Allí ustedes van a observar disponible la evaluación, conocer sobre el manejo agroecológico de plagas y enfermedades y simplemente vamos a dar clic donde dice presentar evaluación. Allí nos va a mostrar pues la información general de la evaluación y además de eso nos muestra las preguntas. Para acceder yo doy clic aquí en el botón donde dice preguntas, son 14 preguntas. Sencillamente yo voy avanzando una a una en cada pregunta, voy dando la respuesta y voy finalizando. Una vez he contestado las 14 preguntas, selecciono la opción finalizar. Recuerden que las evaluaciones están con un único intento. Si de pronto usted la presenta y saca de, o sea, o la pierde, como diría uno popularmente, por favor, y desea volver a presentarla, por favor envíenme un mensaje pidiendo que les active el enlace y yo con mucho gusto se las voy a activar. Bueno, después de eso nos vamos a ir a la siguiente evidencia, que es la evidencia que tiene relación con, discúlpenme, la investigación aplicar mecanismos de control biológico para los cultivos de café y plata. Recordemos que traemos, el curso trae dos enlaces. El primero, que es donde están las instrucciones, y el segundo, que es donde está el instrumento de evaluación. En el instrumento de evaluación ustedes no deben hacer nada, no deben diligenciar ningún formato. Allí simplemente nos informa qué se va a tener en cuenta a la hora de evaluarnos nuestra evidencia. Vamos a abrir el primer enlace, que es donde están las instrucciones. Ya se los comparto. Y allí nos va a decir, la evidencia se llama aplicar mecanismos de control biológico para los cultivos de café y plátano. Recuerden que es una investigación. Entonces me van a decir, profe, ¿por qué café y plátano si yo no tengo contacto con ninguno de esos cultivos? Sencillamente, digamos que son las especies vegetales en las que mayor avance se ha tenido en el tema de control biológico. Pero si quizás ustedes están manejando control biológico en alguna otra especie vegetal, pues pueden comentar la situación que están adelantando actividades en ese tema y que quieren trabajar. Otra cosa, muchos van a decir, pero es que yo no tengo contacto con ningún cultivo. Bueno, entonces la invitación es para que hagamos el proceso de investigación e indagación en la web. Entonces, dice, el control biológico es una de las estrategias para el manejo agroecológico de plagas y enfermedades. La aplicación de esta estrategia en los cultivos de café y plátano es un buen ejemplo del éxito de las prácticas agroecológicas. Por lo anterior, es importante conocer sobre casos específicos de utilización de control biológico en la agricultura, con el fin de apreciar sus ventajas y desventajas para su posterior aplicación. Partiendo de lo anterior, para el desarrollo de esta evidencia, atienda a las siguientes instrucciones. Investigue sobre prácticas de control biológico en los cultivos de plátano y café. Luego de su investigación, defina lo siguiente. ¿Cuáles son las diferentes prácticas de control biológico existentes? ¿Cuáles son los procedimientos para su aplicación en campo? ¿Qué requerimientos técnicos presentan y qué consideraciones agronómicas hay que tener en cuenta para que sean exitosas en el control de plagas y enfermedades? Consolide los puntos anteriores en un documento y envíelo a su instructor. Entonces, digamos que como tal, ustedes pueden utilizar el formato que prefieran, ya eso digamos que está de más mencionarlo, pero pues para que lo tengamos en cuenta, muchos de ustedes me han enviado en Word, en PDF, algunos lo han hecho a mano y lo han escaneado, fotografiado y me lo envían. Lo importante es que dé respuesta a la evidencia
y tenga una adecuada presentación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a realizar ese envío? Nos vamos a regresar a nuestra plataforma y nos vamos a ubicar aquí donde dice ver evidencia. Recuerden que estamos en la evidencia, investigación, aplicar mecanismos de control. Entonces le doy en ver evidencia y el sistema me va a abrir una nueva ventana. Entonces, en esa nueva ventana me va a aparecer el nombre de la evidencia y me va a aparecer, como lo están observando ustedes en este momento, un cuadro de texto para realizar los comentarios y la opción de adjuntar el archivo o adjuntar el vínculo. Y doy clic en contestar. Este sería el proceso. Listo. Me queda pendiente revisar cómo ingreso al sondeo de evaluación del curso. Entonces, avanzo aquí en la parte inferior hacia la página 4 y allí nos dice sondeo de evaluación del programa. Igual que con la primera evaluación, doy clic en presentar evaluación, me va a abrir el enlace con la información o la presentación de la evaluación. Voy a preguntas, son 5 preguntas, las respondo una a una, son de selección múltiple, son de falso y verdadero y después selecciono la opción finalizar. En este momento voy a dejar de compartir y voy a abrir el espacio para las preguntas. Mientras tanto, reviso el chat. Bueno, entonces los escucho. ¿Tenemos inquietudes? Yo te había enviado un mensajito para que me pudieras, para que me pudieras habilitar la primera evaluación pues, de la primera actividad, por favor. Yo solo tuve un intento y lo realicé. Jefferson, pero tú ya me escribiste un mensaje pidiendo que la active. Muchísimas gracias. Tú ya me escribiste un mensaje pidiendo que la active, Jefferson. Sí, profe. Ah, entonces tú fuiste quien me escribió que active la evaluación, pero no me dijiste cuál, ¿sí? Que yo te respondí que por favor me dijeras cuál. ¿Sí, Jefferson? No sé, no vi el mensaje. Ahorita revisé y no me había llegado todavía. Bueno, entonces voy a mirar lo que tú me estás diciendo porque yo ya, si ya le di respuesta a alguien, espera que no me decía cuál evaluación. Bueno, Listo, dale. voy a revisar. Escucho. Luz Estela, te escucho. Gracias. Yo envié tardía la evaluación y todo lo referente a la primera sesión. ¿En qué tiempo puedo contar con la calificación? 48 horas después. Bueno, ya casi entonces. Y segundo, he solicitado allá por el correíto, que por favor me regales el link para la segunda y tercera charla porque siempre he tenido inconvenientes del Wi-Fi. Quisiera. Perfecto, perfecto. Es que la verdad, ayer tuve un inconveniente de salud. Si me lo escriben estos días y Sí. como ustedes lo pueden ver, tengo como 10 notificaciones por responder. La idea es ponerme ahorita al día. Me excuso, yo sé que no es una justificación, pero un poco enfermo. Gracias. Entonces yo reviso y te publico esa parte. Ajá. Bueno, Gracias. mientras tanto, algo que se me olvidaba mencionarles y es la invitación para que continuemos desarrollando la formación virtual que nos ofrece el SENA a través de nuestra plataforma Territorium. Entonces, aquí, si ustedes ingresan a través de www.senavirtual.edu.co y seleccionan la opción cursos cortos, van a encontrar toda la oferta que el SENA tiene para mí en formación complementaria o formación de cursos cortos. Entonces, voy a poner el ejemplo con nuestra área. Aparecen todas las áreas disponibles, pero por ejemplo, para el caso de la parte agrícola, ustedes van a encontrar todos los cursos que tenemos disponibles para la formación virtual.
Sencillamente seleccionan el que les atrae, el que les llama la atención y se inscriben en él para que podamos seguir haciendo uso de esta herramienta tan útil que nos ofrece el SENA y mediante la cual nos podemos capacitar. Entonces, la invitación es para que sigamos participando, realizando nuestros cursos. Recuerden que si es un curso virtual, se desarrolla a través de la plataforma Territorio. Nosotros no utilizamos otros canales de comunicación. ¿Listo? ¿Qué otra preguntita tenemos? Bueno, mientras se animan. Entonces, otra observación que quería hacerles es que, o observación más que observación, invitación, es que implementemos todos estos conocimientos adquiridos y podamos producir realmente alimentos ecológicos. La producción de estos alimentos ecológicos, digamos que si nosotros comprendemos el concepto y lo aplicamos correctamente, entre comillas, va a ser un proceso productivo bastante fácil y va a ser un proceso productivo bastante llevadero. Pero realmente lo importante en estos casos es que nosotros comprendamos la filosofía de lo que es la producción agroecológica. Invitarlos para que quienes estamos pendientes del envío de evidencias, la realicemos, todo lo que tenemos pendiente, y así podamos concluir y llevar a feliz término nuestro curso. Recuerden que nos vamos a certificar en un curso de 40 horas, donde el SENA les expide un certificado una vez se ha cerrado, se ha realizado todo el proceso y el trámite administrativo de cierre. Aclarar que normalmente cuando el cierre se realiza, o sea, el 12 de abril, ustedes van a recibir un mensaje donde les informan que en un tiempo de 5 días van a poder descargar su certificado. Sin embargo, tengan en cuenta que esto lleva un trámite administrativo. Entonces puede tardar hasta 30 días. Yo les voy a compartir un anuncio, un mensaje informándoles cuál es el proceso para descarga del certificado para que estén pendientes, pero puede tardar hasta 30 días. Bueno, entonces, si no es más, si no hay más dudas, voy a detener la grabación, ustedes me dirán. Entonces, en este momento voy a detener la grabación. Sí, profe, dale, muchas gracias. No, gracias a ustedes por su participación. Un abrazo fraterno para todos. Gracias, profesora. Con mucho gusto. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, Me alegra poder compartir este espacio con ustedes. Estaré pendiente para todas las dudas e inquietudes que se presenten. ¿Sí, señora? ¿Alguien me habló? Bueno, entonces detengo la grabación.